Gonzalo Benítez Pérez Cerrudo, de Bolivia. Él es ingeniero químico e ingeniero industrial. Es máster en investigación científica multidisciplinaria. Director de la carrera de Ingeniería Química del 2018 al 2022 de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia. Secretario de Ejercicio Profesional del Colegio de Ingenieros Químicos de Bolivia, docente de termodinámica, introducción a la ingeniería química, transferencia de masas, laboratorio de procesos unitarios. Esta noche compartirá con nosotros un estudio del barbijo quirúrgico en tiempo de pandemia, grado de contaminación, tamaño del poro, obstrucción al flujo de aire y retención del dióxido de carbono. Ingeniero Gonzalo Benito Pérez Cerrudo, bueno, vamos a tratarnos como Luis y como Gonzalo, ya que tenemos la misma profesión y estamos bastante formales. Bienvenido a este programa de webinares. Nos estamos aliados con Colombia, con Perú, con Ecuador, por supuesto, y también con Bolivia. La próxima semana vamos a hacerlo con Chile. Nos faltaría Chile y Panamá, pero ya estamos tomando contacto. Es importante la participación de Bolivia porque esto nos hace que estemos reunidos entre iguales, porque nosotros tenemos realidades en comunes, los países andinos. Gonzalo, bienvenido y adelante con la conferencia. Gracias. Muy agradecido, Luis, y gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta investigación que consideramos es muy importante. Entonces, esta investigación la hemos realizado acá en Bolivia, en la ciudad de Sucre, en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, conjuntamente la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y también tenemos un investigador independiente, ¿no? Que es Darwin Chávez, que es del país de Ecuador, ¿no? Bien, el estudio que hemos realizado contiene los siguientes puntos, ¿no? Contiene el grado de contaminación, análisis microbiológico, tamaño de poro, obstrucción al flujo de aire y retención de dióxido de carbono. En el primer punto, referente al grado de contaminación de barbijos quirúrgicos, ¿no? Hemos utilizado los siguientes, en cuanto a los materiales y métodos, ¿no? Hemos utilizado un microscopio marca Motic, ¿no? Equipado con cámara digital, Modicam Pro 2850, equipado con los lentes 4X, 10X, 40X y 100X, ¿no? Es el que se observa en la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Acá tenemos una parte del barbijo quirúrgico, ¿no? Y hemos tomado un sector que más o menos está a la altura de la boca y la nariz. Y hemos dividido ese sector en tres partes, ¿no? A1, A2, A3 y B1, B2, B3, ¿no? O sea, más o menos estimando, como ya dije, la altura de la boca y de la nariz, ¿no? Entonces, a cada uno de estos trozos los hemos analizado en el microscopio óptico. ¿En base a qué? Hemos querido estudiar cuál es el grado de contaminación de un barbijo a lo largo del tiempo. O sea, hemos hecho el estudio de un barbijo nuevo a 0 horas, a 2 horas,
a 4 horas, a 6 horas y a 8 horas, ¿no? Entonces, un barbijo está compuesto de 3 capas: la capa interna, la capa media, que es en realidad el filtro, y la capa externa, ¿no? Entonces, se ha trabajado con personas que ellos han utilizado el barbijo a estos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver las fotografías que se sacó a los barbijos. Entonces, estamos hablando de la capa externa, ¿no? Donde observamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, con un aumento de 4x, ¿no? Como podemos ver acá, este sería el barbijo, aquí están sus filamentos, ¿no? Entonces, se puede observar lo siguiente. A las 2 horas, fíjense, se observan unos pequeños cuerpos extraños en los filamentos del barbijo. A las 4 horas hay muchos más cuerpos extraños, partículas, ¿no? A las 6 horas hay mucho más y a las 10 horas hay mucho más. O sea, ¿qué estamos observando esto? Que si un barbijo se usa más tiempo, entonces se observa mayor grado de contaminación. Ahora, esa era la capa externa. Ahora, la capa media, que es en realidad el filtro. Entonces, observamos de que, por ejemplo, a las 2 horas de uso, como pueden observar acá, se observan pequeños puntos negros, ¿no? Que se van, obstruyendo en el filtro. A las 4 horas ya hay mucho más, ¿no? A las 6 horas, como se puede observar, entonces se nota mayor cantidad de estos cuerpos extraños, ¿no? Y a las 8 horas, mucho más todavía, ¿no? Ahora, la capa interna se observa el mismo comportamiento, ¿no? A medida que pasa el tiempo, los cuerpos extraños van incrementando. Por ejemplo, acá, a las 8 horas, fíjense cómo existen esas partículas externas que están pegadas a los filamentos del barbijo. Para que se vea un poco más de cerca qué son en realidad esas partículas. Hemos utilizado ya un aumento de 100x, ¿no? Y mira, podemos observar que esos cuerpos extraños tienen estas formas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pregunta era, ¿qué son qué son esos cuerpos extraños? ¿No? ¿Qué son? ¿Bacterias? ¿Es simplemente polvo? ¿Qué es, no? Entonces, se pasó a realizar lo que es un estudio microbiológico, ¿ya? Este estudio microbiológico consistió en lo siguiente, ¿no? En identificar qué tipo de bacterias son esas y el recuento de mesófilos y aerobios totales, ¿ya? Pero antes vamos a hacer una breve introducción en esta parte, donde en 1918, ¿no? Se dio un evento muy similar al que empezó el 2020, ¿no? Que es la conocida gripe española, ¿no? Donde ya se puede observar que los ciudadanos de ese entonces ya tenían la instrucción de usar barbijo, ¿no? Sucede que en ese entonces la tecnología de fabricación de los barbijos no era avanzada como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, estos barbijos llegaron a causar en todas las personas lo que se llama neumonía bacteriana, ¿no?
Bien, entonces, para identificar las bacterias, pues, los microorganismos, lo que se utilizó fue distintos tipos de medios de cultivo. O sea, se utilizó el agar TCA, el agar McConkey, el agar Manitol, el agar King B, ¿no? Por ejemplo, el agar TCA es para identificar todo tipo de microorganismos. El McConkey son los Bacillus gram negativos, el Manitol los Staphylococcus y el King B las Pseudomonas. Entonces, podemos ver acá en este recuento de microorganismos lo siguiente, ¿no? Acá donde estoy marcando con el mouse, observamos el resultado de una mascarilla, de un barbijo nuevo. Ahora tenemos un barbijo acá que se usó 6 horas y vemos que sí ya existen microorganismos, ¿no? Como son los mesófilos aerobios. Y para validar esta lectura se trabajó por duplicado, ¿no? Y aquí tenemos igual que sí están presentes los mesófilos aerobios, ¿no? Luego también se pudo identificar la presencia de pseudomonas, que se puede ver acá, y nos llama la atención la presencia de Staphylococcus, ¿no? Epidermis, Staphylococcus epidermis. Entonces, esos son los dos microorganismos más relevantes que se pudo identificar en un barbijo después de 6 horas de uso, ¿no? Ahora, es lo siguiente, ¿no? Generalmente de esto no se habla mucho, pero el Staphylococcus epidermis, ¿no? Puede causar, por ejemplo, celulitis, dermatitis, artritis séptica, forúnculos, ¿no? Y la pseudomona, que es mucho más agresiva, puede dar lugar a la neumonía bacteriana, infecciones respiratorias, endocarditis, infección del sistema nervioso, infecciones articulares. Entonces, viendo desde este punto de vista, el barbijo no es como nos dijeron, ¿no? Que es protección, que es medida de bioseguridad, que es prevención, ¿no? O sea, tiene también su contraparte, ¿no? Y el objetivo de este estudio precisamente era eso, ¿no? O sea, que las personas tengan información tanto, digamos, a las posibles ventajas que dé un barbijo como a sus efectos colaterales, ¿no? Que estén bien informadas. Luego, pasamos también a analizar el tamaño de poro de la capa intermedia y externa del barbijo quirúrgico, para lo cual utilizamos un microscopio electrónico de barrido, que es el que se observa acá en la figura. Este es un microscopio marca Tescan, modelo Vega 3 LU. Este microscopio se encuentra en la Facultad de Física y Química de la Universidad San Simón de la ciudad de Cochabamba, ¿no? Es ahí donde se realizó este análisis. Y acá podemos observar, por ejemplo, la capa externa del barbijo, y aquí ya con el aumento correspondiente de 833 veces más en este microscopio electrónico, ¿no? Donde podemos observar que, por ejemplo, un filamento tiene un espesor de 26,93 micrómetros, ¿no? Y el espaciado entre filamentos, por ejemplo, son 66,30 micrómetros. Claro que este espacio, estos poros son variables, ¿no? No es uniforme. Bien. Ahora, nos interesa de sobremanera estudiar la capa media, que es el filtro. Entonces aquí ven un recuadro con amarillo. Ese recuadro amplificado en 2,63 kx lo podemos observar acá, ¿no? Y observamos que si bien existen filamentos los cuales son impermeables, pero existen huecos, poros, ¿no? Y esos poros, vamos a ver, enseguida vamos a ver otra diapositiva, donde vamos a ver que esos poros son muy grandes, ¿no? Justamente acá está. Aquí tenemos el número de observaciones
y la distancia en micrómetros, el tamaño de los poros. Y podemos observar, ¿no?, que ese tamaño de poro va desde los 5 micrómetros, el más pequeño, hasta el más grande, que es 22, ¿no? Estamos hablando de micrómetros, ¿no? Entonces, si un microorganismo, una bacteria, llegara a estos poros, pues no tendría impedimento para atravesarlos. Entonces, la comparación más o menos es así. O sea, un microorganismo, por ejemplo, el más grande, una bacteria está alrededor de 300 nanómetros. Entonces, si eso comparamos con un promedio de 13 micrómetros, entonces la diferencia de tamaños es de 761 veces, ¿no? O sea, en promedio, el tamaño de un poro del barbijo es 761 veces mayor que el virus, ¿no? Entonces, y si vemos, si trabajamos con los poros pequeños, estaríamos hablando de 137 veces, ¿no? Vayamos a lo que seamos optimistas, hablemos de 137 veces, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, digamos, una mosca en una puerta, por ejemplo, ¿no? Como en la figura que se ve, ¿no? Ahí vemos a una persona y hay un hueco grande, ¿no? Entonces, si un virus llega a ese poro, pues entra y sale a gusto, ¿no? Ahora, si llega a los filamentos, se queda atascado, ¿no? Bien, pero sin embargo, también hicimos el análisis del flujo de aire a través del barbijo. Como ya sabemos, un barbijo pues está equipado un barbijo está hecho de polipropileno básicamente, ¿no? Y ya dijimos, ¿no? Ese polipropileno es impermeable, ¿no? O sea, si un virus llega ahí, no pasa, se queda atascado. Entonces, ¿en qué consistió hacer este estudio del flujo de aire? Tenemos un ventilador, tenemos una cámara, a la salida tenemos un medidor de velocidad de aire, ¿no? Este medidor nos mide en unidades de litros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Medir la velocidad del aire a la salida de esta cámara sin barbijo y con barbijo. Y los resultados que obtuvimos son los siguientes, llaman bastante la atención. Para que veamos una descripción mejor del dispositivo que se utilizó, es este. Fíjense, aquí está la ventiladora, la cámara, ¿no? Aquí están los barbijos y aquí está el sensor de velocidad, ¿no? Entonces, se realizaron pruebas con un barbijo quirúrgico, un KN sin filtro, un KN con doble filtro, un doble quirúrgico. Se observó que muchas personas a veces usaban doble barbijo, otros combinan el quirúrgico con un KN95, ¿no? Y miren, el caudal de aire que se registró a la salida de la cámara cuando no se tiene barbijo, cuando está libre el flujo, más o menos es 1.2 litros por segundo, ¿no? Eso, por ejemplo, en un tiempo de 180 segundos, ¿no? Ahora, vemos las distintas combinaciones. Si es un barbijo KN95 individual con filtro, vemos que ese flujo baja a entre 0.6 a 0.55 litros por segundo, o sea, hay una disminución de casi el 50%. Ahora, si hablamos de un barbijo quirúrgico, observamos que el flujo de aire disminuye mucho más. Estamos hablando en promedio de un 0.42 más o menos, ¿no? Y si vemos la combinación de un barbijo
aquí tenemos un barbijo KN95 sin filtro. Bueno, en este no disminuye, o sea, la disminución no es tan fuerte como en el barbijo quirúrgico. Vemos que disminuye a un 0,7 hasta un 0,6, ¿no? ¿Qué concluimos de aquí? Que un quirúrgico obstruye más el flujo de aire que un barbijo KN, ¿no? Entonces, acá tenemos una tabla que resume el porcentaje de obstrucción de aire. Y tenemos, ¿no? Que el quirúrgico hasta 67%, el KN 46% de obstrucción, y la combinación de dos quirúrgicos es la más alta obstrucción, 77%. Ahora, un quirúrgico más un KN95 nos da hasta un 67% de obstrucción, ¿no? Entonces, esos resultados dan para analizar. Entonces, si vemos desde el punto de vista de funcionamiento del aparato respiratorio, diríamos que el uso de un barbijo quirúrgico, por ejemplo, está limitando y obstruyendo hasta un 67% del aire que debería, pues, ingresar al cuerpo, ¿no? Al cuerpo humano, ¿no? Bueno, el otro punto que se analizó es la retención de dióxido de carbono. Sabemos muy bien que la función del aparato respiratorio es, pues, en la inspiración meter oxígeno y en la expiración botar dióxido, ¿no? Entonces, lo que quisimos es demostrar cuánto de dióxido de carbono, pues, existe se retiene en el barbijo, ¿no? Para lo cual se utilizó un sensor LabQuest de dióxido de carbono, ¿no? Y observamos lo siguiente, ¿no? Esta curva azul que ven, ¿no? Es la concentración del dióxido de carbono, ¿ya? Entre la boca de la persona y el barbijo. Y la curva inferior que ven la roja es la concentración del dióxido de carbono que está fuera del barbijo, ¿no? O sea, en el ambiente, ¿no? Entonces, podemos ver algo interesante, ¿no? Se hizo la prueba tanto con una mujer que con un varón y vemos que la concentración, pues, está cerca a las, digamos, desde los 5,000 hasta las 20,000 partes por millón, o sea, una alta concentración de dióxido de carbono, ¿no? Y de ahí se podría concluir de que es bastante riesgoso, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, tenemos un resumen, ¿ya? Entonces, aquí dice, cuando el sensor está entre la boca y el barbijo, la concentración de dióxido de carbono en partes por millón, en un valor máximo, si el estudio es sobre una mujer, tenemos de 22,000 más o menos partes por millón y, un promedio de 12,000, ¿no? Entonces, en el varón, un promedio de 16,000 y un máximo de 22,000. Ahora, cuando el sensor está fuera del barbijo, fíjense cómo baja la concentración. Estamos hablando de 1,008 partes por millón y en el caso 675 partes por millón. O sea, hay una diferencia muy considerable, o sea, demasiada diferencia, ¿no? Entre el dióxido de carbono que está en el ambiente y el que está entre la boca y el barbijo. Entonces, de ahí se concluye que el uso exagerado del barbijo puede causar dolores de cabeza, mareos, somnolencia,
problemas respiratorios, ¿no? Y hay un hecho que llamaba bastante la atención en esos tiempos, ¿no? Como todos estaban obligados a usar un barbijo, habían personas como la que se muestra en la figura esta señora, que es de provincia, pues el barbijo lo utilizaba varios días, ¿no? Y se puede ver incluso ya al ojo físico el grado de contaminación que tiene, ¿no? Entonces, eh, esa es la investigación que hemos querido compartir con ustedes y nuevamente pues agradecer por la invitación y si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos atentos. Adelante. Gracias, Gonzalo. La verdad que es, es un trabajo espectacular que han realizado ustedes. Amigos, no sé si hay alguna persona que tiene alguna pregunta. A ver, yo sí tengo preguntas. A ver, Y adelante, Gonzalo, Luis. Sí, eh, Luis. cuando ustedes hicieron este estudio en la KN95, era de triple capa, ¿no? Porque tiene Sí, una capa sí, intermedia. sí. ¿Qué origen En el, tenían esas, esas, digamos, esas telas? bueno, en este caso del KN95, solo lo utilizamos en la parte lo estudiamos en la parte del flujo de aire y más que todo en la parte del flujo de aire. La parte del tamaño de poro y el grado de contaminación lo hicimos en un quirúrgico. Elegimos el quirúrgico porque era el de mayor uso, ¿no? O sea, en esos tiempos recordemos que los barbijos eran bastante caros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia, un barbijo KN llegó a costar incluso hasta cerca de $10, $6 más o menos. Y un quirúrgico pues costaba medio dólar, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente utilizaba quirúrgico, por eso es que le dimos más importancia al quirúrgico y el KN solo en la obstrucción del flujo de aire. Eso fue, Luis. Pero cuando hablamos del quirúrgico y la eficiencia, me parece que estaba bien ese, ¿no? Mejor que el KN, ¿o no? Sí, lo que podemos concluir es lo siguiente. A ver, voy a ir a la tabla. Mm, Lo que podemos observar es lo siguiente, que un KN obstruye menos que un quirúrgico. O sea, un quirúrgico estamos hablando de un 67% y un KN 46% de obstrucción. Entonces, ¿qué recomendaríamos? Si alguien quiere utilizar un barbijo, tendría El que usar quirúrgico. un KN, ¿no? Porque obstruye menos, ¿no? O sea, deja que el cuerpo reciba más oxígeno. En cambio, un quirúrgico obstruye más, ¿no? Entonces, Gonzalo, pero una pregunta, pero cuando usas el KN, tú tienes mayor flujo de aire, pero también puedes tener mayor flujo de bacterias. claro. Ahora, es lo siguiente, ¿no? Eh, el número de bacterias que pueden estar alrededor del cuerpo humano son muchísimas, ¿no? Se habla de que son millones de bacterias, ¿no? Bacterias buenas, bacterias malas, ¿no? Entonces, pero a lo que nosotros nos enfocamos es a lo siguiente, ¿no? Que el cuerpo humano, pues, necesita oxígeno para sobrevivir. O sea, hago la Ya, siguiente, ¿qué se dice? Semejanza.
Por ejemplo, los peces viven en el agua, su medio de vida es el agua. Les privamos del agua y en minutos mueren. Nosotros los humanos, nuestro medio en el que vivimos es el aire. Si nos privan del aire, igual dejamos de respirar y podemos morir. Entonces, el no darle al cuerpo, a las células, el oxígeno que necesitan para regenerarse las células y para todas las funciones, de hecho, provocaría que todas las funciones del cuerpo humano, y sobre todo, digamos, lo que son las defensas y demás, bajaran, ¿no? Entonces, probablemente este análisis no se lo haya hecho, ¿no? Como lo estamos enfocando, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, de este estudio, era mostrar la otra cara del barbijo, porque la parte, digamos, positiva y todo eso se lo difundió bastante, ¿no? Que es seguro y demás, ¿no? Se lo difundió en los medios de comunicación, los centros de salud, etcétera. Pero los efectos negativos que podían causar a los humanos, eso no fue muy difundido. O sea, estamos enfocándonos a eso. O sea, queremos mostrar tanto el lado positivo y los efectos colaterales que puede tener el barbijo, Luis. Ese fue el objetivo de este estudio. Ok, sí, o sea, si tomamos en cuenta que el cuerpo necesita oxígeno, no deberíamos usar la mascarilla, ¿no es cierto? Ujú. Pero también, si estamos en un ambiente contaminado, deberíamos usarla. Entonces, quizás esa es la reflexión, ¿no? Sí, Y más no como la chica, la señora que estaba de provincia ahí, que usaba la mascarilla posiblemente hasta en el campo, donde quizás no era necesario, y lo tenía una mascarilla un mes, y lo lavaba después posiblemente. Y sí, no nos olvidemos que son tejidos, que son no tejidos, porque no tienen una estructura regular, no, más bien irregular. Cuando nos muestran las fotos del microscopio, nos damos cuenta de cómo eran los tejidos. Bueno, sí, la verdad que está pasando esta pandemia, hay muchas reflexiones sobre lo que usamos. También se puede hablar de la calidad de los quirúrgicos, ¿no es cierto? En esa época nos llegaron de toda parte del mundo, creo, y no sabíamos de qué calidad eran, la necesidad que había de que consumir lo que haya. Pero eventualmente, en cierto momento donde era el pico de la pandemia, quizás la KN95 cumplía con su fin, que era protegernos del famoso COVID antes de las vacunas. Bueno, la verdad que esto habría que seguirlo, esta investigación, quizás con la parte biomédica, ¿no? Eso es lo hermoso de trabajar en equipos. Bueno, Gonzalo, yo te quiero agradecer, la verdad. eh, Acá también hay, en Ecuador, en la provincia del Cañar, eh, entonces hay un sector que se llama Chuquisaca, donde tenemos mucho en común. Los andinos tenemos mucho en común y, y por eso nos juntamos en estos webinars andinos. Te quiero agradecer, Gonzalo, la verdad, sabes que el Colegio de Ingenieros Químicos, el Consejo de Profesionales de Ingeniería Química de Colombia, así como también el Colegio de Perú y el Colegio de Bolivia, por supuesto, estamos trabajando juntos para acercarnos más, ¿no? A veces nos damos cuenta que los políticos se acercan espectacularmente y nosotros, los que somos los profesionales de la ingeniería química, ni nos conocemos y somos los que producimos para cada uno de nuestros países. Entonces deberíamos estar en contacto y este es el objetivo. Seguro que nos vamos a ver con ustedes en Cartagena en el 2024. Ya me imagino que estás preparando ahí alguna investigación y quizás ahí podemos juntarnos los andinos en algún momento para
conocernos y planificar organización a futuro. Eso, Gonzalo, te agradezco un montón a los amigos que están en redes, a los amigos que están en el Zoom, también les saludamos y les esperamos el próximo martes. Me parece que toca Perú. En todo caso, Gonzalo, ya sabes, acá en Ecuador tienes amigos, tienes profesionales de la ingeniería química y con gusto podemos compartir conocimiento. Me imagino, Gonzalo, que vas a poner tu mail, cualquier inquietud a posterior. Con gusto, Gonzalo nos va a solventar las inquietudes de cada uno. Estos webinares quedan grabados en la página del colegio, de tal manera que mañana pasado acceden a la página del colegio y pueden ir adelante, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muy agradecido, Luis, y a toda la organización. Y buena la iniciativa de que podamos unirnos, podamos estar en comunicación, en contacto. Entonces, esta es mi primera vez, entonces ya para una segunda vez podemos ver otros temas, tal vez ya no tanto relacionados con la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay que seguir adelante con estos webinars, compartiendo nuestras investigaciones, nuestras experiencias. Y nuevamente muy agradecido, Luis. Ya sé que ahora sí tenemos amigos con quienes podemos compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, ¿no? De todas maneras, acá está mi correo, que es perez.gonzalo@usfx.bo. Y estaría atento a cualquier consulta, alguna sugerencia, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los amigos que están Gracias, presentes. Gonzalo. La verdad que el equipo de investigación también, ¿no? Darwin Chávez es ecuatoriano. Sí, es ecuatoriano. Ya está ya graduándose, haciendo el posgrado. Es ecuatoriano. No, él actualmente está en Ecuador, Ya. ¿no? Él es, ingeniero agrónomo, pero estaba muy interesado en lo que es el efecto colateral del barbijo. De ahí que formamos el equipo de investigación con él. Chévere. Bueno, un abrazo a todos los amigos del grupo de investigación, al Darwin, a Mónica Torrico, a Alejandro Estrada, a Guadalupe Arancibía, a Félix Ugarte y a Edwin Escalera. Saludos a todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Hasta la Luis. próxima. Hasta el próximo martes, comparte para que podamos juntarnos más Sí. amigos de ingenieros químicos. Sí. Okay. Compartimos, me pasan el link y yo lo comparto, ¿no? Entonces, también me voy a dar las estrategias para que más estudiantes míos asistan, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Gonzalo, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, Luis, un abrazo a todos. Un abrazo.